Muy buenas tardes, estimados clientes. Nos encontramos aquí en Jalostotitlán para entrevistar al médico Marcio Telles Girón y el médico Oscar Telles Girón, que nos visitan de Yara, ¿verdad? Mucho gusto. Exacto, mucho gusto. Buenas tardes. Bienvenidos a Jalos y para esta plática. Pues muchos clientes nos han preguntado sobre quién es el jefe de Yara, quién es el que congela el semen y y por qué tiene tan buena fertilidad el semen que nosotros procesamos y está aquí con nosotros mi papá, el doctor Marcio Telles Girón, con una larga trayectoria, 50 años congelando semen aquí en México. Y pues, se los traigo aquí para que les platique, les comente su trayectoria, sus contribuciones a la reproducción en México. Papá, bueno, ¿de dónde eres egresado? Soy egresado de la Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y qué generación eres? Soy de la generación 60-64. 60-64. O sea, 1960-1964. Sí. ¿Y cómo te nació el gusto por los bovinos? ¿O fue en la carrera o fue Pues antes? en la carrera, ya estudiando la carrera, me di cuenta que el bovino era el que más me interesaba. Hay en la carrera, pues hay muchas otras especies a las que se puede atender, las pequeñas especies, caprinos, porcinos, pero en especial a mí me interesó la especie bovina. La especie bovina. ¿Y la reproducción o en general la clínica y la reproducción? Bueno, se incluye ahí todo, me gustó la reproducción y hay que atender la clínica también. Ok, y, y por ejemplo, terminas la escuela y dónde es dónde entras a trabajar, tu primer trabajo saliendo recién egresado, ¿cuál es? Estuve en las brigadas de promoción agropecuaria de la Secretaría de Educación Pública. Ajá. Estuve en Acatlán, Puebla, pero ahí duré poco tiempo. Entonces renuncié ahí y entré a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. Uh-huh. De ahí, en esa institución, me enviaron a Nayarit. Estuve ahí en Nayarit, eh, residiendo en Tepic, pero abarcando todo el estado, en asegurar el ganado. Okay. Y ahí tratabas también ya clínica y reproducción en Sí, ese... en ese empecé ya con la clínica. No, realmente la reproducción no, porque era pues darle servicio médico al ganado asegurado. Ah, okay. Y entonces, ¿cuándo, más o menos, en qué fecha ingresas fue el primero, el departamento, ¿no? De inseminación. Exactamente. Sí, después de ahí entré al Banco Agropecuario. Estuve en Sonora, en asistencia técnica, también de bovinos, porque Sonora pues es Sí, sí, hay muchos bovinos de carne. mucho bovino de carne. Sí, de carne. Y entonces en el 69 renuncié y me fui a México y solicité empleo en el Departamento de Inseminación Artificial, que dependía de la Dirección General de Ganadería. A su vez, dependiente de esa dirección de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que así se llamaba en esa época. Secretaría de Agricultura y Ganadería. Era la SAG. La SAG, sí, la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y ahí, ¿cuál fue tu primer puesto o cuáles fueron tus primeras actividades ahí? Pues estuve, como ya había la planeación de trasladar ese departamento a Juchitlan, Querétaro, entonces como está ya lejos pues, de los centros urbanos y no había otros laboratorios cercanos, ya se pensaba que era necesario tener un laboratorio de patología
laboratorio de diagnóstico y patología. Entonces el doctor Gazachapa, que fue el director en esa época, me, me metió al laboratorio de patología animal, de sanidad animal, de la misma secretaría, y ahí fue lo que aprendí para hacer trabajos de laboratorio, son diagnósticos de Biometría semática, pruebas de sangre pruebas de sangre, copros y coproparasitoscópicos, okay. serología. Y ahí en ese entonces era instituto, no era instituto, ¿verdad? No, era el nada más departamento. del departamento de inseminación artificial. Ahí más o menos ¿cuántos toros se tenían? No, pues ahí yo creo que máximo eran unos 10 toros. 10 toros. Sí. ¿Y cuándo fue cuando, más o menos en qué año se trasladan las instalaciones a Querétaro, allá a Juchitlán? Pues cuando yo entré en el 69 al departamento de inseminación, ya se estaba iniciando la construcción de lo que después fue el INIARA, o sea, el Instituto Nacional de Inseminación Artificial y Reproducción Animal. Eso fue en el 71, se terminaron y ya en marzo del 71 ya me trasladé a Querétaro para iniciar a trabajar ahí. ¿Y también trasladan a los toros ahí? Se trasladan a los toros, ajá, los primeros toros. ¿Y cuándo es cuando más o menos empiezan a incorporarse toda la demás batería de toros? ¿Y cuándo más o menos es que ya pasa a ser, porque cabe recalcar que fue un Instituto Nacional de Inseminación Artificial y Reproducción Animal, que fue en su época el centro de inseminación más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, y el más importante de Latinoamérica, exactamente. Sí. Más o menos en qué fechas fue ya instituto. Ya a partir se empezó a construir, pues cuando yo entré en el 69 ya estaban iniciándose la construcción. Ajá. Y en el 71 ya estaban terminadas las instalaciones y nos trasladamos ahí a Juchitlán. Y empezaron a llegar entonces paulatinamente los toros de las diversas razas, ¿no? Sí, fue paulatino, ¿no? Teníamos inicialmente la mayor parte de los toros, unos 8 eran Holstein y eran 2 Charolais y un Angus, me parece, creo que. Ajá. Y más o menos ¿cuándo es cuando te cambian de departamento? ¿O cómo es cuando empiezas con lo de los embriones? Porque cabe recalcar aquí para nuestros clientes, ahora sí que estamos frente al pionero de trasplante de embriones y congelación de semen aquí en México. ¿Cuándo es cuando empiezas a hacer lo de los trasplantes? El trasplante de embriones, eso lo inicié prácticamente a trabajar fue en el 79. Pero en el 78 el doctor Gazachapa me seleccionó para irme a capacitar a Río Vista, un rancho que ya estaba haciendo trasplantes en Estados Unidos, en el estado de Texas. Ahí estuve capacitándome, regresé y iniciamos en el 78-79 y en el 80 fue que nació la primera cría. La primera cría de trasplante de embriones. Hay que recordar que era quirúrgico primero, ¿verdad? Era quirúrgico, tanto el lavado. El lavado se hacía con la vaca, la donadora, anestesiada, ajá, en anestesia general. Entonces, en decúbito la vaca, se metía la sonda y se hacía el lavado, pero la vaca anestesiada. Sí. Y luego el trasplante se hacía en las receptoras con anestesia general por línea media. No, pues entonces, sí, las técnicas. Sí. Bueno, pues era el inicio. El inicio, ¿no? El inicio de la transferencia de embriones. Entonces, ya cuando nosotros empezamos a trabajar, ya empezamos a hacerlo ya no por línea media,
porque había que hacer mucho movimiento, anestesiar en forma general a la receptora. Y a varios Sí, grupos, ¿no? De de receptores, ¿no? receptores, sí, sí. Entonces empezamos a hacerlo, pero por, Por flanco izquierdo. en el flanco izquierdo, precisamente para contener que no se nos evisceraran los intestinos, el rumen nos detenía Sí. eso y podíamos hacer la incisión En el flanco izquierdo. en el flanco izquierdo y meter el brazo, sacar el cuerno que tuviera en el ovario donde estuviera ipsilateral al ovario que tuviera el cuerpo lúteo. Sí, sí, en el CL. Podía ser en el derecho, en el izquierdo, pero ya era anestesia local nada más, ¿no? Como si fuera una cesárea, ¿no? Como si fuera una, sí, exactamente, más o menos en el mismo sitio donde se hace La cesárea. la incisión de la cesárea. Entonces en el 80 nace la primera cría de trasplante Ya embriones, la primera llamada Pati Primera, Pati ¿no? Primera, sí, Pati exactamente. Primera. Bueno, recuerdo que fue el cemental, el Dunlea Citation Gaylord, ¿no? El Gaylord, el padre, Gaylord, sí. el padre, de una ganadería canadiense. Ya no me acuerdo de las familias de vacas del Toro. Lo teníamos como Sí, cemental ese ahí. toro estaba Como cemental, lo teníamos ahí en el Indiana. ¿Y cuántos trasplantes llegaron a hacer ahí? Pues fueron desde el 79 que empezamos a trabajar hasta donde yo estuve como jefe de la clínica hasta el 82. Hasta el 82. De ahí del 82 me pasaron a la jefatura de procesamiento de semen. Ok. Pero fueron numerosos y cuantiosas crías, ¿no? De trasplante de embriones, Sí, ¿no? sí, lógicamente. Se trabajaba como era por cirugía, porque ya después empezó a hacerse el trasplante de embriones por vía vaginal, como si fuera una inseminación, pero en esa época todavía se hacía quirúrgico. Ajá. Entonces, pues no se podían trabajar dos donadoras, era una donadora, pero durábamos, si salían 5 o 6, y una vez nos salieron 22 embriones. 22 embriones y los trasplantamos todos. Pues ese día terminamos como a las 11, 12 de la noche. No, pues una labor titánica. Sí. 22 embriones para transferirlos, ¿no? Una cosa lavar y luego transferir. Sí, porque todavía no se congelaban los embriones, no había la computadora. Sí. No tenía computadora todavía para congelar los embriones, si no se hubieran podido trabajar 2, 3 donadoras en un día. Sí, sí. Y los embriones congelarlos. Congelarlos para ya después transferirlos. Para después hacer la transferencia. También cabe mencionar que de los pioneros en trasplante de embriones fue Rancho El Rincón, ¿verdad? Rancho El Rincón, sí, también. Les llegaste a lavar varias vacas, ¿no? Sí, algunas vacas les lavé ahí también. Y al señor Frank Pfister también le hiciste. Sí, el señor Frank Pfister llevó una donadora ahí a la clínica, ya a Liniara. Ajá. Y con tanta suerte que tuvo, le transferimos 3 embriones y los 3 nacieron precisamente en la feria de Morelia. Ahí nacieron. Entonces, ahí nacieron las crías. Entonces fue un éxito. Todo un show, ¿no? Llevar las receptoras a la feria y que te paran, ¿no? De tus toros. Sí, ponen a la vaca la donadora, que es una Holstein, y las otras, las receptoras. Las receptoras, que son criollas, ¿no? Sí, eran criollas o raza. Vacas de otra raza. Muy bien. Entonces las crías, junto a, pues era la cosa, como nació una Holstein de una Suiza, por ejemplo, ¿no? Sí. No, es bastante interesante escuchar todas estas anécdotas que son historia de la reproducción aquí en México.
Entonces, y posteriormente llegas ahí a la jefatura de procesamiento de semen, y más o menos cuántos toros había en ese momento. Ya no eran Bueno, 12. sí, no, ya, porque yo colaboraba también, aún estando en trasplante o estando en el laboratorio de patología, también colaboraba yo en el laboratorio de procesamiento del semen. Uh-huh. Entonces, en un principio se tenía pues, una técnica antigua en que se recolectaba, se trabajaban 3, 4 toros, Okay. pero la forma en enfriarlo era diluir el semen en 1-1 con el diluyente, o en 2-1, Ajá. o en 3-1 según estuviera la concentración que viera uno visualmente, ¿no? En Visual el tubo y recolector. utilizaban también fotocolorímetro. El fotocolor, sí, ya se El utiliza el foto fotocolorímetro. Ya este, se, se diluía. se hacía la dilución y se metía ese tubo de ensayo en un recipiente de plástico. Ajá. Con un agua a la temperatura de inicialmente de 37 grados. Ajá. Y ese recipiente se llevaba, o sea, de todos los eyaculados de los toros, se llevaban a la cámara fría, y ahí en la cámara fría iba bajando la temperatura, pero era un proceso muy largo, porque ya terminaban la recolección, pues íbamos a comer, regresábamos, y todavía regresando, todavía no estaba el semen a 5 grados, que es la temperatura que se necesita para completar la dilución. Entonces había que esperar todavía, o vaciarlo ya en un tubo en un vaso de vidrio, el agua, y con el mismo tubo con el semen, y ya se pasaba al microscopio, pero hasta que estuviera lógicamente a 5 grados, ¿no? Que tardaba todavía tiempo. Y luego ya se completaba la dilución. Entonces yo pensando, dije, pues cómo se puede abreviar esto para que sea más rápido, ¿no? Es muy tardado el proceso. Entonces yo... ¿Pensaste en el método de enfriamiento pues sí, rápido? Es que leyendo, estudiando, vi que se podía bajar la temperatura del semen de 37 grados a más 5, bajándolo 1 grado cada 2 minutos. Entonces, ya con toda la dilución, porque se diluía en ese tiempo todavía con el citrato de sodio y yema de huevo en 2 partes, la fracción A que no llevaba glicerol y la fracción B que tenía todo lo que tiene la fracción A, pero más el glicerol. Entonces se volvía, ya que estaba a 5 grados, se agregaba la fracción B y ya se pasaba al microscopio. Entonces, en esa forma se redujo el tiempo completamente, porque de trabajar 4 o 5 toros y terminar a las 7, 8 de la noche, todo el proceso, pasamos a trabajar hasta 15 toros, 12, 15 toros, y a las 2 de la tarde ya estaba todo. Ya estaba todo a 5 grados, ¿no? Ya estaba todo a 5 grados, ya completas las 2 fracciones, y ya listo para ser envasado. Y ya, ya lo había revisado y todo a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde ya estaba todo revisado, para que siguiera su procesamiento. El procesamiento ya del etiquetado de la pajilla, y esperar su estabilización. Sus 2 horas de estabilización y empezar la congelación del semen. Ya, bueno, en ese entonces ya se congelaba a vapor de nitrógeno. Porque también, pero cuando llegamos todavía se congelaba, bueno, era ampolleta en primer lugar, ¿no? Sí, no, pues aquí cabe recalcar que te tocó ampolleta, ¿no? Primero, sí, ampolleta. Ampolleta, y luego el proceso de congelación en hielo seco,
la congelación se hacía en hielo seco, en alcohol y hielo hielo seco. seco. O sea, se tenía un recipiente con alcohol y se metían los bastones ya con las Con las con ampolletas. las 6 ampolletas y en forma vertical se congelaba. Se metía todo el paquete de bastones y se empezaba a agregar el hielo seco y iba bajando la temperatura hasta menos 35 grados. Y ya de menos 35 grados ya se pasaban todos los bastones al nitrógeno líquido. Pero ya en la época que ya yo estaba ya como jefe del departamento de procesamiento de semen, ya lo hacíamos a vapor de nitrógeno. Y eso también lo hicimos, pues fue por una casualidad, ¿no? ¿Fue una chiripa? Sí, porque nos solicitó el señor Fernando de la Mora, que es un criador de Toros Bravos. De toros bravos, de ahí de Tequisquiapan. Entonces nos solicitó que le fuéramos a trabajar unos toros y a congelarles semen. Y con la novedad de que cuando llegamos al laboratorio ya no había hielo seco. ¿Y ahora? Entonces ya teníamos la idea más o menos de cómo se hacía la congelación a vapor. No lo habíamos hecho, pero ahí lo intentamos y nos salió bien. Le avisamos al doctor Chapa, que era el director, y se vino de México. Él estaba en México, se fue a Cuchitlán, allá donde estaba el instituto, donde estábamos ya trabajando, y quedó pues muy contento, ¿no? De esa nueva técnica que era más rápida. A lo mejor contento y sorprendido, ¿no? Y sorprendido también de que se había hecho. De que ya se había hecho a vapor de nitrógeno y a lo mejor más eficiente, ¿no? Más eficiente porque como se congelaba vertical el bastón en la ampolleta, pues todo el paquete de semen estaba muy grueso, que estaba en el fondo de la ampolleta, ¿no? Entonces al ponerlo nosotros ya, congelarlo a vapor de nitrógeno, ya la ampolleta estaba horizontal, entonces ya se distribuía mejor el semen en toda la ampolleta, y eso hacía que fuera más eficiente la congelación. Se morían menos espermatozoides en la congelación, rendía más el semen, porque si se ponía así a congelar verticalmente había que poner una mayor concentración, porque se morían muchos. Y para que quedaran los 10 o 12 millones que se necesitan para que haya una buena fertilidad vivos, se necesitaba poner pues a veces 60 millones. Era una cantidad, sí. ¿no? Entonces, en esa forma se quedó sorprendido el doctor el doctor Chapa, de que había una mejor eficiencia. Más eficiente. Entonces se empezó a producir más semen porque salía más dosis, ¿no? Más dosis, ¿no? Y cuando llegan a trabajar 12, 15 toros diarios, más o menos, ¿cuál era la producción al día de dosis? Pues ya se trabajaban entonces en esa época de 12 a 15 toros, así de diferentes razas, ¿no? Entonces había un promedio de 2.000, 2.500 dosis. Diarias. Diarias, sí. A veces más, a veces menos, según las razas que se trabajaran. Cuando había más toros Holstein, la producción era mayor, y que es la raza más productora de semen. Las otras razas son también productores de semen, pero no producen la cantidad que producen los sementales de la raza Holstein. Y la calidad, ¿no? Son generalmente buenos productores de semen y su calidad es buena. Sí, ¿no? la calidad es muy buena, sí. Muy diferente a los cebú, por ejemplo. Todas las razas cebú producen menos, muchos hay que trabajarlos con el electroeyaculador porque no tienen el apetito sexual para trabajarlos con la vagina artificial. Y cuando cuando ya eres jefe, me imagino que te empezaron a buscar de manera particular también varias personas.
sí, ya desde, pues precisamente fuimos a trabajar ahí con el señor de la Mora, Fernando de la Mora, en los toros de Lidia, ¿no? Y ya, se empezó a enterar la gente, después otro productor de ganado de Lidia, que era en ese momento rejoneador, Jorge Hernández Andrés, de la familia de la de, de los productores de esa De la cajeta de Coronado. la cajeta Coronado, exactamente. Entonces también a él le dimos el servicio. Y así después conocí casualmente, a pesar de que hay familiaridad Con don José. con don José González Olvera, porque su esposa es Tellez Girón. Girón. Entonces resulta que yo no sabía, yo no la conocía, pero casualmente en una caseta telefónica un sobrino de él se enteró que yo era Tellez Girón y me preguntó que de dónde era yo. Sí. No, pues mis papás del estado, pues mi tía también. Ajá. Entonces ya nos enteramos de que había ese parentesco. Sí, había parentesco. Ya fui, me invitaron al rancho El Rincón, conocí a don José y a la que pues, es prácticamente mi tía, ¿no? Ajá. La esposa de don José. La esposa de don José. Y ahí le empezamos. Él necesitaba también que se le congelara el semen de algunos de los toros y empezamos a congelar. A congelarles. Entonces, a ti más o menos, ¿qué toros te tocaron de ellos, de los primeros? ¿Te tocó el Magnum o ya es un toro muy... Ya muy fue adelante? ya más posterior. No, el primero fue el Lancelot. El Lancelot. El Lancelot. Ese era un toro importado de Wisconsin, que en el anterior video también lo mencionamos, Ubaldo y yo, porque ese toro dejó muy bueno ahí en el rancho. Viene de unas grandes familias de vacas ese toro. Y fueron de los que importó junto con el Astroloy. El Astroloy fue de los primeros que estuve trabajando. El Astroloy, el Lance. El Lance también. Y el Lance. Magia Blanca. El Magia Blanca. El Magnum, el Royalto. Bueno, infinidad de toros que trabajaste en José, ¿no? Muchos toros le trabajé. Y también en cuestiones de manejo de la reproducción apoyaste a don Vidal Alonso, ¿no? Sí, estuve atendiendo la reproducción de su ganado, de su establo, y él empezaba, entonces no tenía quien le atendiera, y a través de mi hermano, como él lo conocía, don Vidal Alonso, me recomendó. Él lo conoció en México. Él se conoció en México y le dijo a don Vidal que él tenía un hermano que estaba en Querétaro que le podía atender sus vacas. Yo le atendí su ganado ahí. Y también de 50 vacas con las que empezó. Con las que empezó él, llegó a tener 400 vacas en ordeño. ¿Y todo eso a cargo tuyo? Sí, todo. Todas las cuestiones de clínica y reproducción tú las veías. Sí. Ok. Y aquí quiero mencionar a alguien emblemático, ¿no? El señor que prácticamente ha vendido más semen en México. El señor Frank Pfister. Sí. ¿Cómo lo conoces a él? Él llegó ahí a Juchitán buscando auxilio. Sí, porque tenía al Tempest y al Troyan. Ajá. Eran los dos toros que inicialmente inició el señor Frank Pfister. Y una persona, no sé quién, le empezó a trabajar los toros, pero pues no dio resultados, ¿no? Ajá. Tuvo muchos reclamos de la fertilidad. Entonces él se enteró que había un instituto de inseminación y llegó ahí a buscarnos, ¿no? Ajá. A los técnicos de ahí. Y ahí fue donde lo conocí, nos invitó a que le trabajáramos.
Inicialmente empezamos con él, con el toro Ben, que fue un toro muy famoso. ¿no? Ese Pienso toro, yo que el toro más vendido en México ha sido el toro Ben. el toro. En todo, a nivel nacional, todo el mundo lo probó. O si no lo conocían al señor Frank, por el señor Frank, lo conocían por su toro, ¿no? Por el Ben, ¿no? Por el Ben, sí, exactamente. A ese toro, ¿cuántos años lo trabajaste? No, pues ese toro estuvo, por él estuvo, primero estuvo en, ¿cómo se llama este pueblo? De ahí adelante de Pátzcuaro, ¿Siragüen? en Siragüen. Siragüen. Ahí lo tenía inicialmente, ahí empezamos a trabajarlo, pero ya después lo llevó a Morelia, y ahí en Morelia lo trabajamos, pues, yo creo que 10, 12 años. Y ya después lo envió a Liniara, ya cuando no era Liniara, ¿no? Sí, ya cuando ya cuando pasó a ser con Amegra, ¿no? Con Amegra, exactamente. Ya cuando perdió fuerza por los gobiernos, ¿no? Sí, Los nuevos ya no gobiernos. tenía la importancia que tuvo Liniara, lo que fue con Amegra. Más o menos, ¿cuántos toros le trabajarías al señor Pfister y durante cuántos años? No, pues yo trabajé con el señor Frank Pfister, empecé con el Ben y terminé con el Crown, pero fueron, pues no recuerdo la cantidad de toros, pero pues fue el de Perón, fue el de Hernández, fue el Tradition, El Inter también, el Captain sí. Key, Sí, muchos toros. el Willy, el Valor, El Valor, el Prospect, el Prospect. el TLC, el Solidaridad. Sí, muchos toros, que no recuerdo todos los años de toros. Los toros trabajé 18 años, 19 años. Empezaste con él yendo a Morelia una vez a la semana, ¿no? Una vez a la semana empecé a trabajar con él. Yo todavía estaba en el Liniara, Ajá. entonces nada más podía yo los sábados. Pero ya cuando me jubilé del Liniara, entonces me dijo, oye, necesito, porque no me alcanza El semen, ¿no? el semen, que vengas una vez por semana, necesito que vengas 2 veces por semana. Entonces ya libre yo del Liniara ya pude Pudiste ir 2 veces por semana de ahí de Querétaro a Morelia a Morelia. a trabajar los toros del Cerro. Entonces, y más o menos, ¿cuántas dosis se vendían al mes de Frank? Más o menos, ¿cuántas dosis procesabas? Pues eran como 2.500, como 10,000, 12,000 mensuales, y todo se vendía. Todos. O sea, él no tenía Un stock grande un de stock semen. grande de semen guardado en termos grandes. Todo lo que se producía se vendía. Era un experto, ¿no? En ventas y en el conocimiento de la raza. De la raza Holstein, sí. Era un señor suizo, ¿no? De origen suizo. De origen suizo, que no tenía mucho que hacer de joven ahí en Suiza, se trasladó a Canadá, ahí empezó a trabajar en unos establos de Canadá, y un ganadero de ahí de Morelia, que fue por ganado allá A Canadá. lo vio, le gustó cómo trabajaba, y lo invitó a ir a México. Y sí, le pareció en la propuesta que le hizo el señor, y se trasladó a Morelia. Y ahí empezó él en otros negocios, ¿no? Pero Ajá. después ya empezó con lo del semen. Con lo del semen. Y con el Rancho El Rincón, aparte de lo de los embriones y trabajar los toros, ¿les llegaste a hacer algo más? Pues no, clínica no. Clínica no. No hice con ellos. Trasplante de embriones sí, y la congelación de semen, que fue lo que más hice. En el Rincón ahí. Pero también tuviste otros clientes como el Chepo de Alba, ¿verdad? El Chepo de Alba también, sí, pues muchos ganaderos ya lo conocían.
vieron los resultados y empezaron a solicitar. El Chepo de Alba, uno de los ganaderos grandes de ahí de Querétaro, también me solicitó los servicios y también durante algunos años estuve trabajando sus toros. No, muy interesante. Y luego a los señores Moreno, Los con don Romualdo Moreno, de aquí precisamente de los Altos de Jalisco. Es originario el de los Altos de Jalisco. De los Altos de Jalisco. Desde San Miguel el Alto, me parece. Sí, parece que sí. No, pues tienes una trayectoria muy grande. Yo siento que estamos frente al hombre que más ha congelado semen en México. ¿Qué se siente ser el hombre que más ha congelado semen en México? Pues es que yo creo que sí puede ser eso, porque estuve durante 19 años trabajando en el instituto, ¿verdad? Sí. Entonces ahí se producían de 450,000 hasta 500,000 dosis anuales. Entonces durante 18 años pues es una barbaridad. No, sí, es una... Más todos los particulares que atendí también. Y ahorita pues se siguen sumando, ¿no? Ya ahorita actualmente tenemos, iniciamos en el 2013 en conjunto con el Rancho El Rincón, a nosotros ya a la congelación y la venta de semen ya. No sé, Ubaldo, si tú tengas alguna pregunta, alguna duda, algún comentario del doctor, de la trayectoria, de la vasta trayectoria del doctor. Gracias, Oscar. Pues como pudieron ver, ¿verdad? Esta entrevista con Oscar y su papá, el médico Marcio, ha sido muy agradable la charla, escuchar todo esto de primera voz, ¿verdad? Sin duda es una eminencia en México en lo que tiene que ver con la genética bovina. Pues creo que ha quedado muy claro, ¿no? Todos los temas que se han tratado, y pues eso habla de la vasta experiencia que tiene ahora Yara, ¿no? Sí, ha sido la base, ¿no? Ha sido muy importante tener un producto de buena calidad, o sea, de buena fertilidad para el ganadero, para que se vaya abriendo camino, ¿verdad? La empresa, ¿no? Sí. Y al parecer, pues, hay buenos comentarios, ¿no? De la fertilidad del semen que estamos produciendo. Sin duda. Aquí ya lo hemos visto en los Altos de Jalisco, se ha estado utilizando mucho ya. Hemos visto, pues, es justamente eso, ¿no? Muy fértil el semen. Y ahora ya estamos viendo las hijas en producción. La gente se está enamorando. Que eso es importante también, ¿no? Después de la fertilidad viene la calidad genética de los sementales que mi hijo ha seleccionado, ¿no? Sí, eso es muy interesante también, la buena selección que hacen, ¿verdad? De los toros ahora de los que se están importando incluso. Sí, incluso ya se importaron 3 que son genómicos, que es lo más actualizado en la genética bovina. Pues es lo que está exigiendo ya la ganadería, ¿verdad? De los Altos. Aquí en los Altos están pidiendo toros genómicos, ¿no? Sí, y además, bueno, te faltó uno que es el Ranger, el rojo, hijo de Ranger Red en la vaca Game Day, también, sí. Game Day, y acaba de incorporarse otro de la ganadería de Danhoff, que viene siendo Reagan Chris, que es de los toros más altos en mérito neto en México y el más alto en grasa. Viene de unas familias de vacas como la Cosmopolitan, como su hija la Larkers Crimson, vacas de muchísimo impacto en la raza, y su cuarta madre, que es ya más actual, y una hija de Jedi, la Regan Danhoff Cashmere, Very Good, 88 puntos de primer parto. Eso es, si la madre del Hilux es 87 puntos de primer parto, la Jedi Cashmere, Very Good 88 es algo excepcional, ¿no? Entonces, procuramos junto con el Rancho El Rincón, seleccionar los mejores toros
que están disponibles en Estados Unidos e importarlos a México, ¿no? Pues muy bien, ¿no? Pues queremos agradecerles, ¿verdad? Esta entrevista que sin duda pues, era muy necesaria, ¿verdad? La gente seguía preguntando, quería saber más, quería Sí. escucharlo usted. Ah, a sus órdenes. La gente va a estar muy complacida, ¿verdad? Con esta charla que hemos tenido. Pues muchas gracias por visitarnos por acá. Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y un saludo a los ganaderos de los Altos de Jalisco, Claro que todos sí. los ganaderos lecheros. Muy bien. Doctor Marcio. Con mucho gusto, gracias, ¿verdad? Sí. Oscar. Gracias, Osvaldo.